El Ministerio Público presentó la acusación formal en contra del expresidente Otto Pérez Molina por 28 millones de quetzales producto de la defraudación aduanera. Ese es el tema de la noche. Envíe sus comentarios al hashtag SF Otto al banquillo. Antes del análisis, veamos el informe inicial con Suseli Contreras. Hoy fue entregado ante el Juzgado B de Mayor Riesgo el expediente de la acusación formulada contra Otto Fernando Pérez Molina, señalado de dirigir la estructura de defraudación aduanera La Línea. El expediente contiene 220 medios de prueba. Está compuesto por 5.004 folios, 100.000 escuchas analizadas y 5.000 correos electrónicos. El fiscal Francisco Sandoval aseguró que la investigación efectuada será suficiente para pedirle al juez que se abra un juicio en contra del expresidente por los delitos de caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita. El Ministerio Público pretende probar cómo funcionaba la organización y de qué manera participó Otto Pérez dentro de la estructura. Los informes de análisis criminal y financieros serán las principales pruebas que soportan esa investigación. Tentativamente, la audiencia de fase intermedia está programada entre el 18 y 22 de enero 2016. Bienvenidos a Sin Filtro, el tema de la noche, la acusación formal contra Otto Pérez Molina presentada por el Ministerio Público. Conocimos ya que hay 220 medios de prueba que la Fiscalía presenta en contra del expresidente. Usted puede participar de este debate, de este análisis con el hashtag SF Otto al banquillo. Bueno, le doy la bienvenida a los analistas de la casa para escudriñar sobre esta noticia, sobre estos documentos, estos 5.000 folios, 5.000 correos electrónicos, 100.000 llamadas telefónicas interceptadas. Eduardo Zapeta, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes y Filip y Ben. Buenas noches, Felipe. Cuando uno se pone a analizar el caso y los jueces, y es curioso, yo tuve la oportunidad de trabajar, de dar clases en la Escuela de Estudios Judiciales. Y una de las cuestiones que uno aprende también conviviendo con jueces es que puedes tener miles de cosas, que esas miles de cosas posiblemente 5 o 6 sean las que tengan peso para establecer un caso, ¿verdad? Así es que es mediático el hecho de decir tenemos 5.000, tenemos 60.000, tenemos 70.000. Si de eso realmente cuando lo haces así, pura arena, se va todo en el cernido y se quedan 2 o 3 pepitas de oro que valdrían la pena seguir escudriñando en esto. ¿Cuál es lo positivo? Lo positivo es que fue ligado a juicio. Y aquí otro privilegio para Otto, ¿verdad? Porque del 48% de los que están en prisión preventiva, no, ahí están en prisión preventiva, tienen años de estar esperando que les digan si van a hacer juicio o no van a hacer juicio, ¿verdad que sí? Y no les dicen, a Otto, mira el tiempo, corre de septiembre a... Corre de manera diferente. Los tiempos de él. Estamos ya en la fase menos emocional y más... No, es que vean, tal vez yo quería aclarar dónde estamos en el proceso. El proceso penal en Guatemala básicamente tiene 3 fases. Lo que vimos en los primeros días de septiembre pasado es cuando se presenta la acusación, se emite en una orden de captura y una vez se da la aprehensión, o en este caso Otto Pérez se presenta ante la justicia, se lleva a cabo lo que se conoce como la audiencia de primera declaración, que en la audiencia de primera declaración básicamente lo que el Ministerio Público tiene que probar son 2 cosas. Primero, que existe indicio de la existencia de delito. Y segundo, que existen indicios de que la persona señalada pudo haber participado de la comisión del delito. Entonces, de acuerdo con el criterio del juez Miguel Ángel Gálvez, se probaron esas 2 variables. Entonces, sobre esa decisión, liga a proceso a Otto Pérez y le da 3 meses al Ministerio Público para hacer la investigación formal. Lo que se presentó antes del 3 de septiembre era la investigación preliminar, o sea, los indicios de que existía delito. Ahorita llegamos a la segunda fase, que es lo que se denomina en el proceso penal como la fase intermedia o el acto conclusivo, que es que el Ministerio Público básicamente tiene que decir, vean,
después de que yo investigué los últimos 3 meses, esto es lo que encontré. Y entonces, sobre la conclusión que va a presentar el Ministerio Público, sobre la acusación formal que se presentó hoy, el juez Miguel Ángel Gálvez tiene que decidir si existe fundamento suficiente para enviar o no enviar a Otto Pérez a juicio. Si la decisión es enviarlo a juicio, entonces el caso se le traslada a un tribunal de sentencia y ese tribunal, de acuerdo a su agenda, dirá cuándo se hace el juicio a Otto Pérez. O sea, ahorita estamos en esa segunda fase, que el Ministerio Público está diciendo, vean, después de estos 3 meses, esto es lo que yo encontré, esta es mi investigación, juez, usted decida si cree que hay fundamento suficiente para pensar o para sostener la tesis que él pudo haber cometido el ilícito y que entonces se lleve a prueba pero juicio. hay mucha... Y si muy rápido vamos en ese proceso, Philip, eso va a ser como un año por ahí. Generalmente toma mucho más. En promedio está tomando 1 año y medio para que luego haya esa tercera fase de la que hablaba Philip. Pero el caso de Otto Pérez es paradigmático, esa es la diferencia. Y estamos en el contexto de la discusión política de la corrupción. O sea, ¿cuánto hemos avanzado nosotros en ese? Hay 602 casos ahorita de corrupción. De hecho, el incremento se fue como de 127 casos en el MP a 602. O sea que lo que vamos a ver es posiblemente, y todos son paradigmáticos, que lo curioso, está el IX, está la línea, está el de presidente, vicepresidente, y cuando sumas los estos denominados empresarios, te percatas que el tema central va a ser corrupción. Con el cambio de Iván Velázquez, si se da el cambio de Iván Velázquez en estos días, o si no se da el cambio de Iván Velázquez, vamos a ver una cosa curiosa, vamos a ver cuál es el énfasis que le podría dar la nueva gente y los nuevos equipos en ACESIC, ¿verdad? Muchos de los comentarios que han llegado con el numeral SF Otto al banquillo mencionan también cierto negativismo, o sea, que al momento que el Ministerio Público estructura los casos muchas veces falla, el juez no tiene elementos suficientes para fortalecer la parte acusatoria. Pero en este caso no, Ahora, en este caso... ¿vamos a ver esto o esto por ser paradigmático va a ser diferente? En este caso precisamente está pasando en la segunda fase lo que dice Philip. En este caso el juez ha dicho, hay evidencia suficiente para poder entonces pasar a la tercera fase, que es la que te digo que va a ser la más larga, los tiempos de investigación. La defensa tiene que moverse, y bueno, ya se estaba moviendo, pero tiene que moverse más rápido. Está haciendo su trabajo en este momento. El presidente, sea acusado de lo que sea, tiene el mismo derecho a defenderse que usted y yo, y que ustedes dos en Guatemala, porque ese es el debido proceso. Muy bien, vamos al primer corte, le hacemos la invitación para que opine en el sondeo que hemos lanzado en Twitter. ¿Las pruebas del Ministerio Público son suficientemente fuertes? Opine, ¿sí o no? Volvemos en un momento. Regresamos a Sin Filtro con el tema de Otto Pérez y la acusación formal que presentó el Ministerio Público. Estamos con la encuesta, el sondeo en línea que hemos lanzado en Twitter. La pregunta es, ¿son sólidos los indicios del MP contra Otto Pérez Molina? Y estos son los votos que se han recibido por redes sociales. No dice el 88% y un sí dice el 11%. ¿Son de verdad sólidos estos medios de prueba que presenta el Ministerio Público? ¿O hay una sorpresa? Philip. A ver, de lo que yo conozco del caso, este caso tiene una fortaleza que no se había visto en casos anteriores, y es que combina, me atrevería a decir, los 4 tipos de prueba que existen en un proceso. En primer lugar, hay métodos especiales de investigación, hay escuchas telefónicas y hay seguimientos. Y esos métodos especiales hay grabaciones de la voz de Otto Pérez hablando particularmente con el superintendente, y probablemente vayan a surgir más. Y hay seguimientos policiales de reuniones que se dieron en la oficina particular de Otto Pérez en la que es 14 calle o 16 calle de la zona 10. Entonces hay métodos especiales. Segundo, hay prueba documental. Que la prueba documental son todos los documentos que se incautaron en las oficinas de Juan Carlos Monzón y Salvador González, en donde se detallan, por ejemplo, compraventa de helicópteros, donde se detalla el registro de las cuentas. Salvador González la tablita, era muy ordenado en cómo llevaba la tablita de los sobornos y demás. Tercero, hay prueba testimonial, porque recordemos que Estuardo Salvador González ya declaró
en su ampliación de primera declaración, y él señaló que era parte de la estructura y que él le trabajaba o que él había operativizado empresas de cartón tanto para Roxana Valdetti como para Otto Pérez. Y hay una cuarta tipo de evidencia, que es movimientos financieros. Entonces aquí básicamente sobre esas 4 el Ministerio Público tiene que armar el caso. Hablando ya más de términos sustantivos, porque yo creo que cuando se dio la primera declaración hubo una sensación de mucho pesimismo, de decir, es que solo hay una escucha de Otto Pérez. Momento, claro. Pero es que hay que entender la magnitud de esa escucha. ¿Por qué la audiencia contra Otto Pérez duró 3 horas? Porque básicamente, o en la imputación de los cargos, porque básicamente el Ministerio Público y la CICIG lo que tratan de demostrar es que para que la red operara, necesitaba tener a personajes clave en puestos clave de la administración tributaria. Y específicamente necesitaban tener control de la gerencia de recursos humanos de la SAT, porque desde esa gerencia podían decir qué vista, o sea, qué técnico aduanero estaba en qué momento, y entonces ya podía operativizarse la red. Entonces lo que tratan de demostrar las escuchas es que hay todo un debate porque Carlos Muñoz no quería cambiar al anterior gerente de recursos humanos, que aparentemente no se plegaba a la red, y que ahí es cuando Otto Pérez hace la llamada mágica, que es decir, cambia al de recursos humanos. O sea, es como que ustedes tengan el rompecabezas y hay una pieza que falta. Esa pieza, esa llamada, o sea, Otto Pérez no tenía que estar en aduanas cobrando el soborno, pero esa llamada que él hace, exigiendo el cambio del superintendente, ahí fue bastante es lo que le permite, o sea, desde una visión de macrocriminalidad organizada, es lo que le permite a la red operar. Vean este paralelismo. Hagan de caso que con Estuardo robamos un banco. Entonces Estuardo y yo nos metemos al banco. O sea, nosotros somos los que invadimos el banco, sacamos el dinero, escapamos y demás. Y Benkei es el policía, o el gerente del banco, mejor. Y entonces nosotros le decimos, Benkei, un favor te vamos a pedir. Deja esa noche la agencia sin llave. Ya. Esa única acción chiquita, por omisión, por lo que querrás, es fundamental. Te hace parte de nuestra estructura, aunque no hayas cometido el acto de entrar, sacar el dinero, de huir. Por habernos facilitado el acceso a la agencia, sos parte de la estructura. Y eso es lo que hace Otto Pérez, o lo que se evidencia en esa llamada. Vamos a ver qué dice el fiscal Francisco Sandoval de la FESI al momento en que llegó a tribunales a presentar esta acusación. Escuchemos. Cuando el Ministerio Público formula un escrito de acusación es porque da la idea de la probabilidad de probar esos hechos en debate oral y público. En este caso existen escuchas telefónicas, ¿qué tipo de...? Análisis no solo de las interceptaciones telefónicas que dan la idea de cómo funcionaba la organización, sino que dan la idea de cómo él pudo participar, la cual fue corroborada con la documentación, sobre todo la documentación y los medios informáticos que fueron recolectados en el curso de la investigación. En el análisis que se hace de la forma en que funciona una organización criminal, ahí se sintetiza el resultado de la investigación que se desarrolla. Por eso son imprescindibles tanto poner atención a los informes de análisis criminal y financieros. Sandoval dice que era un líder dentro de esta estructura, Otto Pérez Molina. Estuardo, ¿habrá alguna sorpresa de aquí en adelante? No, pero fíjate que él no está diciendo nada que nosotros no sepamos, porque el que confirma esto es Juan Carlos Monzón. Monzón, él es el que confirma y dice que nada de lo que pasaba ahí pasaba sin el conocimiento de los de arriba. Y eso es muy claro. El segundo, y yo le agrego aquí otros elementos a lo que dice Felipe, el segundo gran elemento aquí no es solamente lo que encontraron con ECO, es ECO convirtiéndose precisamente en una especie de ayudante de Santa Claus, de ayudante de la CICIG, ¿verdad? En colaborador eficaz, y entra a toda esa línea de poder ayudar. Y Monzón dijo algo interesante también con relación a ECO. Él dijo, mire, lo que dijo es cierto, pero es solo la mitad. Él sabe la otra. Juan Carlos decía, yo sé la otra mitad. Y la otra mitad tiene que ver en este caso. Acuérdate que una de las características de la pena es precisamente que tiene que ser personalista, que tiene que llegar exactamente al culpable
y a los cómplices del culpable, a quienes lo ayudaron. Por eso ponías el ejemplo del policía que solo deja abierta la puerta, pero es también cómplice, ¿verdad? Aquí es donde nosotros vamos a ver que esas sorpresas van a aparecer. Y va a haber un debate si Juan Carlos Monzón se puede o no constituir en colaborador eficaz. Tiene limitaciones porque era, en teoría, según la CICIG, según el MP, era el cabecilla de esta estructura. Al menos operativo. Y los cabecillas tienden a no, por la misma ley de crimen organizado, a no permitirse en ese nivel de testigos protegidos o de gente que va a dar información, ¿verdad? La declaración de ECO abrió la puerta para otra rama de investigación, que es la rama de los delitos financieros. Porque hay un momento en que ECO dice, vean, yo me reunía con diferentes personajes y en uno de ellos menciona a Víctor Hugo Hernández. ¿Quién es Víctor Hugo Hernández? Él es el representante legal de la empresa Vista Servicios Electrónicos S.A. La empresa Vista Servicios Electrónicos S.A. es la empresa que adquirió la expansión de las fincas de Otto Pérez, tanto en Chimaltenango como en Morales y Zabal. Entonces, ECO lo que dijo es, vean, yo me reunía y le daba el porcentaje de la ganancia del 1 a este señor Hernández. Y este señor Hernández me aparece que es el representante legal de las empresas, de las propiedades que el mismo Otto Pérez acepta que él habita. Entonces, ahí se abre la puerta para investigar el movimiento del dinero. Y entonces que no nos extrañe, dependiendo del avance de la investigación del Ministerio Público, que dependiendo de lo que hayan encontrado en esa rama de investigación, se pueda procesar también por delitos de lavado de dinero, por delitos de testaferrato al señor Hernández. En fin, digamos que esa palabrita de ECO permitió vincular la riqueza de Otto Pérez, que estaba aquí, con el hecho criminal de la línea. Porque al parecer no tenían una conexión. No habían conexión, porque todo ya se permitió decir, vean, el financiero de la red aceptó que la forma como él entregaba el dinero a Otto Pérez se lo trasladaba a esta persona que aparece como testaferro en estas propiedades. Y lo entregaba a través de activos. Eso realmente es lo que hay que seguir. Vamos al segundo corte para seguir hablando de estos movimientos financieros que al principio, en la primera fase, no se habían investigado o no existían. Ya se lo habíamos dicho siempre, que participe de esta discusión, de este análisis, con sus comentarios con el hashtag SF Otto al banquillo. Regresamos después del corte. Regresamos a Sin Filtro y ya somos tendencia en Twitter gracias a usted y a sus comentarios que ha enviado al hashtag SF Otto al banquillo. Estos son algunos mensajes que han llegado a este foro. Nos dice Fabiola Argueta: solo falta que el juez le mande helicóptero para que se vaya a dar sus vacaciones a Roatán. Esto por lo de los privilegios que han sido autorizados para el expresidente allá en el Mariscal Zavala. Vamos con otro mensaje de Marvin que nos dice: el problema más grande que tiene el MP es la máxima jurídica que dice, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Lo que hablábamos, no, ya pasó la parte emocional, ahora hay que probar los señalamientos. Y vamos con otro mensaje que nos llega también aquí a Sin Filtro. Dice: a ver qué marañas se inventa el abogado de Otto Pérez para envolver al juez. O sea, y tiene razón. Recordemos, esto se puede caer también. Lo que yo les estaba tratando de decir, la defensa es muy buena. Es que la defensa de Otto Pérez en realidad es buena. O sea, me refiero a los abogados y para eso están ahí, para eso les están pagando. ¿Se acuerdan en la audiencia de primera declaración? Muchas personas que escucharon al abogado de Otto Pérez le creyeron. La línea argumental del abogado defensor era muy buena. Yo creo que si le echamos un vistazo a la encuesta ahorita, es interesante cómo el gran porcentaje, que 80-20, estamos ahí creo que ahorita en la encuesta, no consideran, de los televidentes, no consideran que las pruebas tengan ese peso. Y yo agarro el argumento aquí de Philippe, ¿verdad? Yo creo que Philippe considera que los argumentos que se fueron en 4 líneas, que no solo son las escuchas, sino que hay persecución, siguen el dinero, como decía Garganta Profunda, ¿verdad? Sigue la huella del dinero, pero también entran a otra investigación dentro de la misma SAT. Ahí es donde nosotros creo que tendríamos que ver esa posibilidad de fortalecer la evidencia. En este momento lo que se presentó... Hasta el momento el MP no te convence,
Todavía no. Todavía no. Hay Todavía falta. a mí no. Vean, de los 3 delitos, a Otto Pérez se le está acusando por el delito de caso especial de defraudación aduanera, por el delito de cohecho pasivo, que es recibir sobornos, y por el delito de asociación ilícita. La defensa decía, ¿a él por qué lo están acusando de caso especial de defraudación aduanera si él no participó del acto? Es que la asociación ilícita es un ilícito que está tipificado en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y entonces, ¿qué es la asociación ilícita? En la Ley contra la Delincuencia Organizada se define al grupo delictivo organizado como una organización de 3 o más personas que concurren en tiempo y para cometer de forma organizada diferentes actos delictivos, entre ellos actos de defraudación al fisco, como lo es el caso especial de defraudación aduanera. Entonces a Otto Pérez lo están acusando de integrar una estructura que permaneció en el tiempo, integrada por 3 o más personas, que se organizó específicamente para defraudar al fisco. Entonces, es cierto, la prueba más contundente contra Otto Pérez es que él hace posible la cadenita, al decir cámbiame al de recursos humanos. Pero a lo largo de la tipificación del caso, nos topamos con que desde la primera fase de la línea, cuando la dirigía Osama Aranqui, él hacía referencia, tengo que ir a presentar informes a Casa Presidencial. Cuando se da la transición, Salvador González empieza a llevar las finanzas de la organización y desde agosto del 2014 él empieza a manejar sobornos para el 1 y el 2. Eventualmente en el proceso se conoce que el 1 se refiere a Otto Pérez. Más adelante, cuando entra el teniente Jerez y él dice, yo para que pueda hacer más eficiente la estructura criminal necesito tener control de estas plazas, quíteme al de recursos humanos, entra a batear Otto Pérez. Más adelante nos topamos con que dentro de la estructura de finanzas de esa organización había una administración de los negocios de Otto Pérez y Roxana Valdetti, la compra del helicóptero, la compra de propiedades, el blindaje de un carro y demás. Y más adelante hay reuniones del teniente Jerez y de Salvador González con Otto Pérez. Y todo eso se da en el lapso, por lo menos, entre mayo de 2014 y marzo de 2015. Son más de 3 personas organizadas en el tiempo para concurrir en el acto de cometer sistemáticamente defraudación. Y falta uno que está prófugo. También, Luis Mendizábal. que falta para esa pieza. Sí, falta la pieza repartidora, Ahora, ¿verdad? Uno era la pieza recaudadora, ahora otra es la pieza repartidora. Hay que preguntarle a la audiencia sobre este debate de si son suficientes las pruebas, si son sólidas las pruebas Para que este presenta momento, el Ministerio sí. Público. Pero Para la este gente está momento, opinando sí. en este momento, usted puede ver en pantalla, esta encuesta va variando. La pregunta que hacemos es, ¿son sólidas las pruebas que ha presentado el MP? Participe en Twitter con el usuario @guatevisión_TV y pues vamos a ver que se están moviendo ahí un poco la gente y Sí, no creo pero eso es que bueno. puede Fíjate, pasar a otra etapa. dudar de todo esto a todos los televidentes, miren, eso es bueno. Eso nos hace estar más atentos al sistema de justicia. La reacción si este caso se pierde, Estuardo. Uf, Es un dominó, no puede quiero ser ni un dominó imaginarlo, para no Sisi. quiero ni imaginarlo. Déjala CICIG, el MP, porque la CICIG en cierto momento va a terminar. El que se queda aquí es el MP, el Ministerio Público. De verdad que está presentando el caso, al final es el Ministerio Público. El otro, en todo caso, es un querellante adhesivo, si querés, o sea, un cuate que se juntó y que ayudó a hacer la investigación, si pongámoslo más sencillo. Pero aquí es el MP, porque el MP es lo que nosotros tenemos que salvar, fortalecer, es el que permanece en el tiempo para nosotros aquí en Guatemala. Entonces, sí es bien complicado, pero 2 piezas fundamentales para mí. Primero, Monzón, cuando ya dijo lo que tuvo que decir, ¿Quiere decir más? Y fue contundente y quiere decir más, pero ahí está la negociación si entra o no entra en el proceso de colaborador eficaz. Y ECO. Y Luis Mendizábal, que está prófugo. Yo creo que es el que... Él sí es el campeón nacional de escondite, ¿verdad? Con Gustavo Alejos, ¿verdad? Porque... Y se les une Brian Jiménez ahorita. Y se les une Brian Jiménez, imagínate. Es que qué tripleta esa, ¿verdad? Bienvenidos a la corrupción en Guatemala. Vamos a las conclusiones porque el tiempo se acaba. Philip, por favor. Yo quisiera explicar qué es lo que va a ocurrir. Entre el 18 y el 22 de enero está programada la audiencia de fase intermedia. Que en la audiencia de fase intermedia no se hace una valoración de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? El juez no entra a decir si esta prueba tiene razón, esta no, usted está jalando mucho el hilo con la llamada, no. En esta fase, el juez Miguel Ángel Gálvez solo tiene que considerar si la investigación arrojó suficientes indicios como para considerar que Otto Pérez debe enfrentar un juicio. O sea, la decisión de Gálvez es
¿Hay suficientes indicios o no hay suficientes indicios? Así de fácil. Ahí se queda. Y entonces, si la decisión de Gálvez es si hay indicios, el caso entonces se le traslada a un tribunal de sentencia. O sea, Gálvez hasta ahí terminaría su rol en este proceso. Y ya es ante el tribunal de sentencia, el tribunal de sentencia, en donde ya se llevaría a cabo el debate oral y público. Que el debate oral y público es donde el Ministerio Público presenta toda su acusación y donde la defensa ya puede decir y entrar a cuestionar, no, es que esa llamada le estaba haciendo tal cosa, o no, es que el uno se refiere a tal otra cosa. O sea, ya es en el debate, o sea, la fase que probablemente va a ocurrir hasta el 2017, donde ya se entra a interactuar. Y último punto, esto también es como el juego del póker. Lo que vimos en las primeras semanas de septiembre no era toda la mano del Ministerio Público. Aquí. Ahí probablemente el Ministerio Público solo sacó una carta. O sea, lo que hay de prueba contra Otto Pérez, probablemente hay mucho más. Estuardo, por favor, rápidamente, yo comparto un tuit aquí de Edwards D9 de David, donde dice: el abogado de Otto lo que creo que sí logrará es desvincular a uno o dos cargos y ser juzgado solo por uno. Ese ya es un logro para Otto y un logro para la defensa de Otto Pérez Molina. Y supongo que así van a ir en la línea. Obviamente la lógica es quitarle todos los cargos y que salga en caballo blanco y diga, ya vieron, no había nada. Pero cuidado, porque estoy seguro que conocemos lo de ECO, conocemos lo de Juan Carlos, pero ha de haber más gente, y ha de haber más gente que esté guiando esta sinfonía y que pueda ampliar y que en cierto momento pueda salir. Bueno. Más gente dentro de la misma SAT, dentro de la misma línea. Ahora, lo único que a mí en conclusión hasta risa me da es que se quitaron los de la línea o la supuesta línea y iba a subir la recaudación. Ok, muy bien, hemos llegado al final de esta discusión. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, este interesante caso de la formulación ya formal del Ministerio Público en contra de Otto Pérez Molina y que lo señala de liderar una estructura de defraudación aduanera que le costó al Estado hasta 28 millones de quetzales. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar del debate aquí con el hashtag SF Otto al banquillo. Desde las 10 de la noche, ya usted lo sabe, está el debate ágil y dinámico aquí en Sin Filtros. Las conclusiones las saca usted. Muy buenas noches.